Sin duda, mis primeras palabras son de agradecimiento para Alicia y Alejandra por la posibilidad de estar en esta ocasión que creo que tiene doble significado. La una, reconocer a Jordi Borja, por los lazos que ha tenido con la Ciudad de México, pero como uno es oportunista, también tendría que decir no solo con la Ciudad de México, sino en general con América Latina. Es de aquellas personas que, siguiendo a Touraine, él plantea que en vez de formar sociólogos deberíamos formar ingenieros para que construyan puentes entre espacios distintos para que la gente pueda integrarse. Y yo creo que Jordi ha sido eso con España, con Europa y en general con América Latina. De tal manera que para mí es un verdadero privilegio poder estar en esta ocasión con amigos de muchos años también, viendo cómo se le otorga un reconocimiento, que como ustedes perfectamente saben, es un volver a conocer, y eso es lo que nos acaba de hacer Jordi con su locución bastante sintética de partes de su vida y de partes de lo que es la ciudad en general. Y en segundo lugar también tengo mucha gratitud porque con estas conferencias se inicia este taller, este seminario permanente sobre los centros históricos aquí en Ciudad de México. Y anoche que hablábamos con Alicia, yo le decía que de lo que conozco, las universidades nacieron en las plazas principales de las ciudades de América Latina. Y el caso de Ciudad de México no es la excepción, Lima tampoco, Quito tampoco, y así tenemos algunas, porque eran parte incluso de todo el proceso de colonización que tenía España frente a lo que hoy es América Latina, y que a través de las universidades se buscaba justamente el adoctrinamiento y la forma de inclusión a este proceso civilizatorio que se iniciaba en 1534. Y que me parecía que, desgraciadamente, con lo que yo llamo el parricidio urbano, que ahora lo voy a desarrollar un poco más, las universidades salieron del centro de las ciudades. Se crearon las famosas ciudades universitarias y se olvidaron de la centralidad, como ocurrió con muchas actividades. Pero lo que está haciendo la UNAM con el PUEC, y ahora Alicia y Alejandra con este acercarse entre la gestión pública y la academia, que ya no es por el patrimonio, sino por el matrimonio, porque son dos mujeres que empujan este proceso, me parece que es muy significativo, porque es una vuelta de la academia al lugar donde no debió haber salido nunca. Y es una vuelta de la academia al centro histórico para su reflexión, para su análisis y para su intervención, lo cual yo creo que también da una tercera situación que es muy importante, que es el vínculo entre la academia y el mundo de las políticas públicas, que desgraciadamente este último tiempo en general, yo diría, las ciencias sociales están caminando por su propio andarivel y las políticas públicas también por el otro, de tal manera que esta posibilidad que abre el PUEC y la autoridad del centro histórico me parece que es francamente muy innovadora, y creo que de todas maneras bastante promisoria, no solo para el centro histórico de México, sino en general para lo que pueda venir en algunos centros históricos de América Latina. Quiero plantearles básicamente una relación entre tres realidades, tres conceptos. Uno, lo que es el centro histórico. Dos, verle al centro histórico como espacio público, que me parece que eso es fundamental. Y en tercer lugar, al centro histórico como espacio público, verle como un proyecto de la ciudad, como un proyecto específico de la ciudad. ¿Y por qué esto? Porque, ya lo citó hace un momento Jordi, en el libro que él trabajó, como lo señaló con Saida Musi, Oriol Bohigas define la ciudad como el espacio público. Dice, la ciudad es el espacio público. Incluso es la primera frase que él tiene en la introducción del libro. Entonces, si la ciudad es el espacio público, lo que podemos llegar a concluir es que el centro histórico es un punto absolutamente privilegiado dentro de este conjunto de espacios públicos, o dentro de este espacio público que es la ciudad,
y que no son otra cosa que, esto sí en términos de Jordi, que son los lugares significativos. Y si esto es así, si la ciudad es el espacio público, si el centro histórico es un lugar altamente significativo, o de los más significativos que contiene la ciudad, lo lógico es que nos planteemos la posibilidad de intervenir como un proyecto. Y aquí la idea está del deseo, el centro histórico como objeto del deseo. Y la definición que ustedes ven ahí no es otra cosa más que la que aparece en el Diccionario Real de la Academia Española, que dice que el deseo es el movimiento afectivo hacia algo que se apetece. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que construir, este proyecto de ciudad, hacia algo que nos apetece, hacia algo que nosotros queremos que, en definitiva, sea. Quiero plantearles algunos puntos de partida metodológicos que creo que pueden ser importantes. Uno primero es que toda ciudad es histórica. Me parece que eso tiene que quedar absolutamente claro, porque en general se dice esta es una ciudad histórica, pero al decir que esta es histórica, la de acá ya no es. Y yo creo que eso es un equívoco muy grande. Todas las ciudades son históricas porque han sido producidas socialmente por el hombre en momentos específicos donde se transforman, cambian, mejoran, mutan, etc. Pero todas las ciudades son históricas. Si esto es así, todo lo que está dentro de una ciudad también es histórico. Entonces no es que solo el centro histórico es histórico, sino que en general todos los espacios que están en una ciudad son históricos. Y me parece que estas dos situaciones son como punto de partida fundamentales. Todas las ciudades son históricas y todo lo que está dentro de la ciudad es histórico. Por eso, en ciudades como esta, una ciudad absolutamente policentral, todas las centralidades son históricas. O sea, no solo esta en la que estamos este rato inscrita, sino todas las centralidades son históricas. Y no solo eso, ahí el día sábado que caminábamos con Alejandra y con Jordi, a mí me da la impresión que están construyendo centralidades históricas dentro de la centralidad histórica mayor. O sea, estos paseos, estos espacios públicos que se está produciendo, de esta construcción de la ciudad construida, los términos que nos planteaba Jordi hace un momento, son nuevas centralidades dentro de la propia centralidad. Y las dos son históricas. Ese es un punto. El segundo, que me parece que es fundamental, es que el concepto centro histórico no ha existido siempre. Es un concepto que se ha construido históricamente. Y cuando nace, y aquí me parece que es muy importante tener en cuenta, nace cuando la centralidad empieza a entrar en crisis, empieza a esfumarse, empieza en términos de Bauman, si quieren ustedes, a hacerse líquida. Y esto es más o menos al primer tercio del siglo pasado, cuando se produce un proceso de transferencia de ciertas competencias de la centralidad de los centros históricos como este actualmente definido hacia lugares periféricos. Entonces ahí empieza a perder centralidad y ahí empieza a perder un contenido importante de su condición de centro histórico. Y es importante esta construcción de objeto de estudio, en primer lugar, porque en general se lo concibe a partir de atributos y no de relaciones. Y tiene un peso muy grande lo que es lo monumental. Entonces lo monumental se define por el momento histórico, las características de la arquitectura, la historia que ahí está presente, en fin. Y yo creo que eso obedece incluso históricamente a la consolidación de los estados nacionales. Le comentaba a Alicia el día de ayer que envié un artículo para ser publicado en Nueva York sobre el Bicentenario, y en ese artículo yo hacía una comparación del quinto centenario, el centenario y el Bicentenario. Y me parece que el centenario fue básicamente una forma de consolidación de los estados nacionales a través de la ciudad. Y entonces ahí aparece, en ese periodo, aparecen una cantidad de monumentos que lo que hacen es legitimar el Estado Nacional. ¿Qué es lo que ocurre hoy día con el Bicentenario? Nadie discute la existencia del Estado Nacional, pero vivimos también un proceso de desnacionalización con la globalización y la descentralización, la localización. Y entonces aquí ya no es el gran monumento, sino más bien la legitimidad que ese Estado Nacional tiene que tener, y por eso gran parte de las políticas son más bien, por el Bicentenario, son de inclusión. Y ahí el centro histórico aparece como un escenario de la historia.
las grandes fiestas que se están haciendo en los centros históricos son impresionantes. El caso de Quito, el 10 de agosto, que nosotros le llamamos el primer grito de la independencia, fue la conversión del centro histórico en un escenario. Y fue fantástico porque los que conocen, la catedral tiene dos vanos muy grandes, 2 paredes blancas, y eso lo convirtieron en un escenario vertical. Así, los danzantes, los cantantes no estaban en el plano horizontal, sino colgados. En el plano vertical subían, bajaban, la iluminación, la luz, una cosa francamente hermosa. Pero ¿qué es lo que significó eso? Básicamente que el patrimonio se convirtió en el escenario. Y no realmente en lo que debería ser la reivindicación actual de lo que podría ser la gesta libertaria. Una tercera cuestión de partida metodológica que me parece fundamental es que los centros históricos no pueden ser entendidos por sí mismos, sino en la relación con la ciudad. Hace un momento hablábamos con Alejandro Suárez, porque yo estuve jueves y viernes en la ciudad de Puebla, que se celebró el tercer foro de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Alejandro también estuvo ahí, y la impresión que me dio, y eso les he dicho a muchos compañeros y amigos mexicanos, es que gran parte de las intervenciones que se hicieron eran básicamente historiográficas, resaltar la historia de este monumento, la historia de ese momento, etcétera, pero muy pocas con visión urbana. Que yo creo que a estas alturas el tema urbano es de tal urgencia y de tal importancia que no puede quedar por fuera. Entonces, hoy día hay que entender la centralidad histórica en relación a la ciudad. Eso es imprescindible. Y aquí yo veo, y lo voy a desarrollar un poquito más adelante, que hay 3 tipos de centralidades en general en las ciudades grandes o en las ciudades capitales de América Latina. Una que les llamo la centralidad histórica vinculada al momento fundacional de la ciudad, es decir, donde estamos ahora, donde la característica principal es la noción de antigüedad. ¿Cuánta historia tiene acumulada? Una segunda es la centralidad urbana. Aquí uno podría decir, aquí en Ciudad de México, bueno, hay varias, pero se podría decir que es una centralidad urbana longitudinal alrededor de Reforma. Y es una centralidad que le da lógica, articulación, etcétera, etcétera, a prácticamente toda la ciudad. Y una tercera es lo que les llamo yo la centralidad temática, que es la centralidad propia de la globalización, que en el caso de México yo creo que debería ser Santa Fe, o es Santa Fe. ¿Y por qué? Porque Santa Fe no es un centro de la ciudad, sino es un nodo de articulación de la ciudad con los procesos de globalización. Si ustedes quieren, esa es la puerta de entrada o de la articulación de la red urbana global, con los nombres que hoy día se plantean respecto de esto, y que creo que lo que muestran más que una realidad es que estamos absolutamente perplejos frente a este proceso, si es la red urbana global, si es la ciudad informacional, etcétera, etcétera. Pero me da la impresión que eso es lo que está aconteciendo. Y en cuarto lugar, que me parece que es importante también, es que el centro histórico no solo es un espacio físico, sino es un espacio en términos de Armando Silva, un colombiano que probablemente algunos de ustedes lo conocen, que trabaja mucho sobre el tema de imaginarios urbanos, el graffiti, etcétera, etcétera. En términos de los imaginarios urbanos, creo que hay que ver al centro histórico como frontera, o a los centros, a la centralidad urbana como frontera. Y aquí retomo gran parte de los planteamientos que hace Marc Augé respecto a la frontera, que no es la separación, que no es el límite, sino todo lo contrario, es el lugar donde se encuentran. Y aquí los centros históricos tienen tres elementos que son fundamentales. Por un lado, en términos morfológicos, los centros históricos de mayor antigüedad, como son parte de la ciudad fundacional, casi están ubicados geográficamente en el centro de la ciudad. Y entonces esto da la posibilidad de que sea un espacio de paso, de flujo, pero también un espacio de encuentro de las distintas ciudades. Es decir, trasladarse del norte al sur hay que pasar de una u otra manera por el centro, de occidente a oriente también por el centro histórico. Entonces el centro histórico aquí se convierte en una frontera morfológica de encuentro, de paso, etc. En segundo lugar, en términos temporales, porque es el espacio que concentra la mayor cantidad de historia. Entonces es el espacio entre el pasado y el futuro. Hace un par de años la UNESCO me contrató para que haga un estudio sobre La Habana Vieja. Y lo que yo planteaba ahí es que la gran innovación que se ha producido en La Habana ha sido en La Habana Vieja.
En otras palabras, es lo viejo lo que le está dando el carácter de lo nuevo al conjunto de la ciudad de La Habana. Incluso si ustedes ven en términos de inversión, la inversión de La Habana Vieja es mucho mayor que la que se hace en el contexto de la totalidad de la ciudad de La Habana. Y en tercer lugar, también es una frontera en términos espaciales, entre el espacio público y el espacio privado. El gran debate que ustedes también deben tener aquí, si la fachada, por ejemplo, es espacio público o espacio privado. Pues yo creo que ese es un falso debate. A mí me parece que son las dos cosas, porque el centro histórico es justamente la frontera que articula las dos situaciones. Si lo que planteamos hace un rato fue el punto de partida metodológico, aquí les quisiera plantear una cuestión de partida también en términos históricos. Y paso muy rápidamente. 4 momentos. Uno primero, hay que tener en cuenta que la ciudad del centro histórico, el centro histórico fundacional fue en su momento la totalidad de la ciudad, fue la ciudad toda. Entonces, si fue la ciudad toda, y seguimos en la línea de lo que plantea Oriel Bohigas, el centro histórico tiene que ser un espacio público, porque la ciudad es el espacio público. Entonces, una parte de ella, justamente, el centro histórico tiene que ser espacio público. En segundo lugar, la ciudad empieza a crecer, queda el lugar fundacional y se desplaza la ciudad hacia las periferias, con lo cual la ciudad toda ya no es eso, sino que empieza a ser una parte de la ciudad toda que se especializa, que es ya la centralidad urbana, pero todavía no adquiere la condición de centro histórico. En tercer lugar, tenemos la ciudad toda, pierde ese conjunto de situaciones, se especializa, se hace centralidad, crece la ciudad, sigue creciendo, y llega un momento determinado en que las funciones centrales del centro histórico empiezan a desplazarse hacia otros lugares, con lo cual empiezan a aparecer otros centros históricos, otras centralidades urbanas, y se establece un imaginario de olvido respecto del centro histórico. Y hay una confrontación entre lo nuevo y lo viejo, ni siquiera el concepto de lo antiguo, sino lo nuevo y lo viejo. Por eso es que en América Latina muchos centros históricos se los define como el casco viejo. Hace un rato ustedes escucharon, La Habana Vieja. Panamá es exactamente igual, en el caso de Montevideo también. Y es básicamente por esta comparación entre lo nuevo y lo viejo que tiende a definir a una parte de la ciudad, La Habana Vieja, en el contexto de La Habana. Y entonces aquí lo que tenemos son nuevas centralidades. Aparecen nuevas centralidades que antes no existían por esta especie de pluralización de las funciones centrales en lugares distintos. ¿Qué es lo que ocurre? El concepto de crisis nace en este momento. Y nace, yo la defino con la muerte a cuestas. El centro histórico es un concepto de crisis, es un concepto de muerte. Pero es tan extraordinario que al concepto de muerte también le nace el concepto, pongámoslo así, de la resurrección. Y aparecen las dos vías que desde el principio han estado absolutamente confrontadas. Lo que es la conservación, en la cual yo no creo, y ahora les voy a plantear, y la renovación, porque me parece que la renovación le da un nuevo orden a un espacio antiguo. Y finalmente tenemos una nueva centralidad, porque teníamos la centralidad funcional, la centralidad urbana, y ahora la centralidad, llamémoslo así, nodal o temática, donde opera ya el mercado global. Y es el caso significativo que les decía hace un momento de la zona de Santa Fe. Y entonces aquí tenemos una ciudad, que es en la que vivimos en este momento, que es una ciudad policentral, por el número de centralidades, pero también por el tipo de centralidades. O sea, la centralidad funcional no es igual a la centralidad fundacional, y esta tampoco es a esta centralidad nodal, entre comillas, que les estoy planteando. Y obviamente aparecen periferias totalmente diferentes, porque la centralidad no puede verse si no es en la relación con la periferia. Y ahí aparecen las tres características de las tres centralidades. La centralidad fundacional se caracteriza principalmente por la gran cantidad de la noción de antigüedad que ahí está presente. Y se caracteriza en su momento histórico por ser unicentral, por ser producida públicamente, que me parece que eso es fundamental,
y que el espacio principal es la plaza. Yo sostengo que la plaza es un producto en vías de extinción, en general en América Latina, y que en ese momento sí era absolutamente significante. El segundo momento es la funcional, donde ya no es la noción de antigüedad el elemento fundamental, sino la concentración de las actividades centrales, de las funciones centrales. En este caso es una centralidad pluricentral, o sea, hay múltiples centralidades. También tenemos un peso de lo privado, por ejemplo, con los grandes malls, centros comerciales, esto que Carlos de Matos llama los artefactos de la globalización. Y finalmente ya no es una centralidad abierta, pública, sino que es privada y cerrada. Y finalmente tenemos la centralidad temática, que más es una forma de integración con la red urbana global. El punto de partida histórico, cuando se empieza a trabajar el concepto de centro histórico, a mí me parece que es fundamental. Y yo le califico aquí de parricidio urbano. ¿Y por qué? Porque todas las ciudades, por lo menos las que yo he tenido la posibilidad de leerlas, etcétera, llega un momento determinado que le da la espalda a su lugar de origen. Es una cosa bien interesante. La ciudad portuaria le da la espalda al puerto. La Habana le dio la espalda a la bahía. El caso de Montevideo, igual. El caso de Buenos Aires al puerto. El caso de Guayaquil, exactamente igual. El caso de Lima al damero de Pizarro. El caso del centro histórico de Quito, también, etcétera. Entonces, hay una especie de matar el origen histórico. De matar la historia para diferenciarse por los procesos de modernización tan acelerados que existían. Y entonces aquí hay un proceso de abandono. Darle la espalda al origen se expresa en un abandono en términos de que las clases adineradas salen, lo que hablábamos hace un momento, la universidad sale, empiezan a salir múltiples funciones centrales de allí. Pero también salen del imaginario. El centro histórico es lo peor. Pero aquí aparece con gran fuerza lo que es el centro histórico popular. Y creo que por primera vez da la posibilidad de establecer un conflicto en los centros históricos en América Latina respecto, por un lado, el imaginario y la realidad de lo popular, que es desplazado de los discursos hegemónicos de una ciudad, y por otro lado, este imaginario del olvido, este imaginario de la pérdida de las funciones centrales de los centros históricos. Y probablemente la figura más clásica de esto sea el tugurio, que no es otra cosa más que una definición económica, es decir, es el pago entre muchos de los altos costos de localización residencial. O si ustedes quieren, según el aforismo popular, muchos pocos hacen un mucho. Entonces las densidades se elevan, el hacinamiento se eleva, etcétera, hasta que llega un momento determinado en que las estructuras antiguas ya no son capaces de soportar esta situación. Y ahí empieza otro proceso distinto. Entonces, frente a este parricidio urbano, frente a este abandono, no hace mucho tiempo, yo diría más o menos desde mediados de la década de los 80, en general en América Latina, se empieza un proceso con mucha fuerza, es decir, más de 20, 25 años que estamos en este bregar. Y entonces, yo creo que aquí la lógica no tiene que ser la conservación, sino la renovación. Y la renovación es básicamente la construcción de un nuevo orden que le dé vida a lo antiguo. O sea, nosotros no podemos seguir pensando en la conservación, incluso en el espacio, en el lugar que mayores cambios ha tenido dentro de la ciudad, porque los centros históricos son los espacios donde más transformación se ha producido, no podemos parar eso. Pero no solo por esa situación, sino que, y aquí les cuento una anécdota que surgió de la gestión cuando nosotros tuvimos la suerte de estar en la Secretaría de Planificación en el municipio de Quito y trabajar en el centro histórico. Llegamos con la tesis de que el centro histórico tenía que recuperar el color, regresar al color original. Y entonces, ¿cuál era el color original? Hicimos investigación bibliográfica, hicimos investigación en el sitio, en calas en las paredes, y lo maravilloso de esto es que no hay color original. Es imposible establecer eso, porque el color que existía al principio era el color de los materiales de construcción, que incluso en su momento fueron blanqueados, fueron pintados, etcétera, y que ahora hay algunas tesis que buscan limpiar eso, que también me parece que puede ser interesante, pero no del todo.
¿Qué es lo que yo creo que hay que hacer según esta investigación de las calas que nosotros encontramos ahí? Encontramos que se pinta con el color del momento, con la tecnología del momento y con los materiales del momento. Si esto es así, ¿por qué no podemos hacer nosotros ahora exactamente lo mismo? Incluso yo lo plantearía taxativamente. Nosotros deberíamos hacer eso. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos eso, no le estamos añadiendo más valor al pasado. Y nuestra generación está perdiendo la posibilidad de imprimirle más historia. Estamos congelando la historia en el momento de origen, que es lo que nos plantean los conservacionistas a ultranza. Yo creo que si nosotros no dejamos una impronta en el centro histórico, estamos cometiendo un error histórico. No es un problema de vanidad de una generación, sino es una necesidad histórica de los centros históricos. Si se hizo eso con el color, si se hizo eso también con la nomenclatura, si se ha hecho eso con la tecnología de construcción, reconstrucción, etcétera, etcétera, creo que ese es un ámbito de debate muy amplio, muy rico, que debería sostenerse. Y yo veo, bueno, mejor no me meto con temas locales. Frente a esta situación, lo que nosotros... a ver, ¿te perdiste o me perdí? Eso, perfecto, gracias. Histórico además. Frente a esta renovación y a esta conservación en conflicto, porque el centro histórico yo creo que es el espacio de mayor conflicto en los centros históricos, y aquí me escapo un poco porque acabo de estar la semana antepasada en Bolivia, y se han producido creo que 3 cosas interesantes al mismo tiempo respecto del patrimonio. La una, 2 países, Uruguay y Argentina, se ponen de acuerdo para que el tango se convierta en patrimonio de la humanidad, y lo consiguen. Que están muy peleados por unas papeleras en la Corte Internacional de La Haya. Y entonces, ¿qué es lo que los une? El patrimonio. Pero 2 presidentes, el presidente Evo Morales con el presidente Alan García, deciden armar la guerra por 2 razones. La una, el equeco. Ustedes saben, el equeco es aquella figura mítica que trae la suerte y que está llena de billetes, de productos de comida, etcétera, etcétera. Entonces, Alan García dice que eso es peruano, Evo Morales dice que no, que eso es boliviano. Y no solo eso, sino que en el concurso mundial de la belleza, de estos concursos, no sé si Miss Universo, bueno, porque hay tal cantidad de Misses hoy día en el mundo dando vueltas, la representante peruana va con un vestido de la Diablada, representando al Perú. Evo Morales y los bolivianos saltan al cielo. Y se establece, que a mí me parece fantástico, la disputa del patrimonio. Entre dos presidentes. Y una tercera. Ciertos países del mundo están muy interesados en declarar patrimonio natural a la cuenca amazónica. Pero Brasil a la cabeza dice que no. ¿Y por qué? Porque ahí está la reserva de agua más grande del mundo. Y el rato que se decida que es patrimonio de la humanidad tiene todo el derecho al disfrute y al goce del agua. Vean, 3 situaciones distintas y un patrimonio único, en disputa, en negación, en afirmación. Y yo creo que ese es el centro histórico, la disputa de los universos simbólicos. Bueno, eso era entre paréntesis, porque me parece que es bien interesante. Lo que les decía, renovación o conservación. Aquí aparecen tres hipótesis de lo que podría ocurrir. Por un lado, que estemos viviendo el fin de los centros históricos. Se vacían las funciones centrales. Anteayer conversábamos con Alejandra y yo le decía que en el caso del Centro Histórico de Quito, la Presidencia de la República todavía está en la plaza principal, pero hay una tendencia para sacarla de ahí. ¿Por qué? Porque las marchas políticas caotizan la ciudad, porque la seguridad del presidente es lo prioritario, porque el espacio no es funcional, la tecnología no puede entrar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me he opuesto rotundamente. Yo escribo regularmente en un periódico, el diario Hoy, todos los sábados sale mi columna. ¿Y qué es lo que yo he invocado? Que el rato que salga
el Palacio de Gobierno de la plaza principal, de la Plaza de la Independencia, que nosotros le llamamos, que fue definida Plaza de la Independencia en el centenario, que eso también es interesante. Estamos perdiendo el espacio de la representación más grande que puede tener un centro histórico, que es la representación política. Es el imaginario de la política, es la identidad de la política, es la representación de la política. Si sale ese espacio, esa función, el Centro Histórico de Quito ya no tendrá absolutamente un solo ministerio dentro de ese escenario. Entonces la política habrá perdido un espacio fundamental de expresión, de identidad, de identificación, etc. Entonces, el fin de los centros históricos puede ser por la pérdida de las funciones centrales, porque se esté perdiendo población. Esta es una constante en general en América Latina, y es paradójico porque en muchos casos se han hecho buenas políticas, entre comillas, de construcción de vivienda, y sin embargo se sigue produciendo el despoblamiento. Aquí en México conversábamos con Alejandra también y con Jordi, y yo le preguntaba, porque nunca me entró en la cabeza un estudio de O'Conley y René Coulomb, que ellos planteaban que con el sismo, terremoto del 85, tuvieron que construir 35.000 unidades, y me corroboró Alejandra. Es una cantidad impresionante, y sin embargo, y a pesar de eso, también se ha seguido perdiendo población acá. En Santiago de Chile se incrementó en 10.2% las áreas construidas en vivienda, y la población bajó en 2.8%. En Quito, de donde yo vengo, se ha hecho una inversión en estos últimos 9 años de más de 350 millones de dólares en el centro histórico, una buena parte en vivienda. Y en 15 años hemos perdido el 42% de la población. Entonces lo que yo estoy sosteniendo es que los centros históricos no solo que pierden las funciones centrales, sino que se están vaciando de sociedad. Se están muriendo, se van homogenizando. Y aquí aparece un debate entre la posibilidad de la gentrificación, que esa es un poco las tesis que vienen incluso de la cooperación internacional. La gentrificación no es otra cosa más que el recambio de la población de bajos ingresos por población de ingresos mayores, con esta cosa de volver a la ciudad de ganas salimos, la nostalgia, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O París, ¿no? Que la renovación urbana de París, la conquista del centro de París, bueno, toda esa cosa, ¿no? Pero yo creo que no se está produciendo la gentrificación, sino algo que yo le he planteado como la butiquización, que también va destinado básicamente a la inversión en ciertos sectores. Y son básicamente 3 los sectores. El sector de turismo, que es probablemente el que tenga más peso, el sector comercial y el sector inmobiliario. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Se produce un recambio, no de población, sino de actividades. Y estas actividades principalmente actividades de prestigio. Y entonces aparece el restaurant boutique, el hotel boutique y obviamente la boutique boutique. Y eso tiende a desplazar a la población o a construir estos famosos circuitos turísticos donde coinciden estos sectores fundamentales que tienden a olvidarse del centro histórico donde está el pueblo o donde están los sectores populares. Por eso a mí me pareció maravilloso el recorrido que hicimos el día sábado por aquí, por el centro histórico, porque ese no era un recorrido por los circuitos turísticos, sino que había un respeto por lo popular, un respeto por aquellos sectores pobres, etcétera, donde a partir de la construcción de este espacio público, en el espacio público, me parece que le está dando una lógica distinta. Y ahora apenas entramos acá, yo le decía a Alejandra, ¿cómo es posible que esto no estén ustedes difundiendo hacia América Latina? Y esta es una responsabilidad de ustedes, Alejandra, hacia nosotros. ¿Y por qué lo digo esto? Porque en general nosotros recibimos de la cooperación internacional las famosas recetas. Y en ese caso es básicamente elevar los costos de localización en los centros históricos. Uno de los grandes índices, indicadores, variables, con el nombre que ustedes quieran, que tiene por ejemplo el BID para decir un centro se está rehabilitando, restaurando, es cómo sube el precio del suelo. Porque eso quiere decir que se está invirtiendo. Pero no tienen ningún índice, indicador, etcétera, para ver qué problemas de impacto está produciendo esto, como es el desplazamiento de la población. Y entonces a mí me parece que lo que se está haciendo aquí en Ciudad de México es fundamental para que tengamos otra óptica, una óptica distinta y además no solo discursiva, sino que allí está. Y le decía, hagan una película.
incluso deberían documentar todo este proceso que se está haciendo, con fotografía, con testimonios, cómo fue al principio, cómo está en el proceso, las dificultades que existen, los conflictos que hay, y claro, la película. Y si fuera posible por CNN, que es otra de estas instituciones que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, sobre todo en economía, pues creo que Aristegui podría ayudarnos. Sí. Luego el centro histórico como espacio público, y aquí soy absolutamente borgiano, de Jordi. ¿Qué es el espacio público? Básicamente la confluencia de tres situaciones. Lo simbiótico, que no es otra cosa más que un espacio de encuentro, donde se articulan, etcétera. Un espacio simbólico, donde se construye un universo simbólico, donde la identidad es el elemento fundamental, lo que le señalaba hace un rato del Palacio de Gobierno. Y en tercer lugar, es el espacio de la polis, de la expresión de lo cívico, de la política. Ese es un espacio público. Ahora, el centro histórico como espacio público, yo creo que es el mayor espacio público que existe dentro de la ciudad. ¿Y por qué? Porque tenemos un marco institucional público específico para trabajar ahí. Es el único caso de casi la totalidad de la ciudad. No solo que hay un espacio, no solo que hay un marco institucional, sino que también hay un marco legal, que es terriblemente restrictivo. Hoy uno de los grandes debates que existen sobre los centros históricos en América Latina, que no es ajeno a todos los debates que hemos tenido desde el Consenso de Washington, es la regulación y desregulación. Y en el caso de los centros históricos eso es mucho más fuerte. Porque la desregulación, ustedes saben perfectamente bien lo que eso significa, el ingreso del gran capital. Porque el rato que ingrese el gran capital se supone que esto va a cambiar. Es un espacio importante, significativo de disputa de lo simbólico, lo que les decía hace un rato, incluso con lo patrimonial, y obviamente de la acción pública. En otras palabras, este centro histórico es lo más público de los espacios de la ciudad. Y en tercer lugar, me parece que si es el centro histórico un espacio público, uno tiene que verlo como el mayor proyecto respecto del espacio público en la ciudad. Y en este caso tiene que ser los grandes proyectos urbanos. Y aquí nuevamente regreso a algunos casos interesantes. Con todos los debates y todas las discusiones que uno pueda tener, ahí está Puerto Madero, está el Malecón 2000 en Guayaquil. Y así vamos a ir encontrando en todos los casos. Ahora, ¿cuál es la diferencia de lo que yo estoy planteando? En ese caso es un gran proyecto localizado en un espacio específico que no tiene una articulación con el centro histórico y escasamente con lo que es la ciudad. Yo veo que en general en América Latina todavía tenemos un peso de lo monumental muy fuerte. En otras palabras, no trabajamos sobre relaciones y seguimos trabajando sobre atributos. No vemos la relación que existe entre la centralidad y la ciudad. Y yo creo que eso es lo que habría que hacer, y ese es, en definitiva, el sentido del deseo que estaríamos planteando. Si es que el centro histórico es el espacio público por excelencia, aquí les planteo un juego de palabras que me parece que es muy interesante. Y es alrededor de la plaza. Yo les señalaba hace un momento que me da la impresión que en América Latina estamos viendo cómo la plaza se convierte en un espacio en vías de extinción. Y aquí me gustaría rescatar la definición de plaza que tiene Ortega y Gasset, que es una sola persona, como ustedes saben. Él ¿qué es lo que define a la plaza? Él hace una comparación, un símil con un fusil y el cañón del fusil. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es el cañón de un fusil? Es un espacio vacío que se llena de hierro para que a partir de ese espacio vacío circule una bala hacia un objetivo específico. Una definición interesante. ¿Y en qué se parece a la plaza? En que básicamente la plaza es un espacio vacío que se llena de ciudad. Y por ese espacio vacío transita, se encuentra, se mueve la población. Entonces, cuando nosotros venimos al Zócalo, ¿qué es lo que tenemos?
Tenemos un espacio vacío que se llena con el Palacio Presidencial, con el Ayuntamiento, con la Catedral, etc. Cuando vemos en América Latina que se construyen esto que llaman plazas, es un espacio vacío que carece de ciudad. Y esto que les estoy planteando en los espacios nuevos, etcétera, etcétera, tendría que también hacerse dentro de los centros históricos. Construir espacios vacíos que se llenen de ciudad, que sea el comercio, que sea la residencia, que sea un espacio de servicios, que sea un espacio de presencia del aparato público, que sea congresos simbólicos, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese sentido, una calle es una plaza. Y la plaza misma empieza a darle sentido y estructura a la ciudad. Si vamos en esta línea de lo planteado por Ortega y Gasset, de lo que es una plaza, el juego de las palabras creo que se entiende un poco más. Entonces, en un primer momento lo que tenemos es un desplazamiento. Entonces, no es que se llena ese espacio, sino que se vacía ese espacio. Y aquí tenemos lo que Jordi también habla en varios de sus artículos, una agorafobia. Debiste haberte inventado una palabra más fácil. Que no es otra cosa que la privatización, esta cosa de cerrar los espacios, de convertir en el espacio de la violencia, etcétera. Entonces hay un desplazamiento, la población se va, las funciones se van, etcétera. Y entonces lo que tenemos que hacer es un movimiento contradictorio distinto, de emplazar en este espacio vacío para que se llene de ciudad, para que haya un pensamiento civil y que esta plaza sea una estructura significante. Y una vez que haya emplazamiento, haya el reemplazamiento. O sea, que se reemplace, para que no sea conservación, sino para que sea renovación. Y aquí también me escapo un poco del texto y les digo por lo menos lo que yo pienso respecto de lo que significa para mí el patrimonio. Y hago una comparación siempre con la carrera de postas en el atletismo. Ustedes saben, postas de 100 metros, de 400 metros, etcétera, etcétera, donde hay 4 atletas. La gran virtud de la carrera de postas es de entregar la posta a la persona que va adelante sin que se produzca ningún cambio en esa posta, en ese testigo. Porque el rato que se cae, se pierde. En el caso del patrimonio y de la sociedad y de los centros históricos, este sentido de la continuidad existe, pero no en la medida en que uno entregue ese testigo en la misma forma en que recibió, sino todo lo contrario. Tenemos que incrementarle valor, tenemos que darle más tiempo al pasado. Y entonces aquí aparece este reemplazamiento como renovación y la construcción del valor de historia que François Soay plantea, que hay valor de cambio, valor de uso y valor de historia. Y el valor de historia no es otra cosa más que la incorporación de mayor tiempo al pasado. ¿Qué es lo que ocurre ya en términos de políticas? Y voy concluyendo ya. En que hay tres posibilidades de políticas en los centros históricos. Una, la conservación, que es la hegemónica, por decirlo de alguna manera, en que lo que se busca es un mantenimiento o incluso un retorno a la condición original de lo que fue ese monumento. Y aquí yo siempre he planteado, cuando hay estas corrientes, lo que se está planteando principalmente es que hay un congelamiento de la historia y que se expresa incluso en algunos centros históricos que se llaman cascos coloniales. O sea, tendremos que regresar a la colonia, en otras palabras. Ustedes pueden darse cuenta lo que eso significa. Entonces, la conservación, en el lugar que más cambia y con un sentido antihistórico, porque ni siquiera es ahistórico, sino antihistórico, me parece que no tiene sentido, pero en la realidad existe y con mucha fuerza. Una segunda corriente, que es muy contraria a esta de la conservación, es la metamorfosis, que no es otra cosa que la modernización que niegue el pasado. Entonces, si es que las calles eran de adoquines y eran de piedra, pues pongamos hormigón armado porque lo otro denota vejez, etcétera, etcétera. O en definitiva, esta casa vieja, como esta de 3 pisos, aquí se podría hacer un edificio, no sé, 20 pisos, damos trabajo, desarrollo económico, etcétera. Entonces hay una corriente muy fuerte que tiende a negar el pasado, que no es otra cosa más que la metamorfosis. Y la tercera, a la cual yo me suscribo, es, mi querido embajador,
embajador del Ecuador está aquí, que es... Y la tercera, a la que yo me suscribo, es la que yo les llamo el palincesto. Ustedes saben perfectamente lo que esto significa. Son las múltiples lecturas que uno puede tener en un papiro. Entonces yo creo que las múltiples lecturas que podemos tener en un centro histórico es justamente el palincesto. Y en este caso lo que hay que hacer es incorporar mayor pasado, mayor valor, mayor tiempo y mayor valor al pasado. Y eso es básicamente lo que hay que hacer. Porque a través de esa incorporación de mayor tiempo, mayor valor, le da existencia al pasado. Pero a un pasado transformado, a un pasado que tampoco niega su propio origen. Una más. Eso. Conclusiones. Son unas 5 o 6 muy rápidas. Una primera es que hay una economía simbólica de la memoria. Hay mucha gente que está haciendo mucha plata con la memoria. Nosotros no nos damos cuenta de eso, pero es francamente importante. A partir de la memoria se rentabilizan los intereses inmobiliarios, turísticos y comerciales, que son los 3 ejes principales. No estoy en contra del turismo, no estoy en contra del inmobiliario, no estoy en contra de lo comercial. Pero, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en Pompeya, en Italia, y conversando con uno de los guías de Pompeya, él me decía, el Vesubio fue menos complicado para Pompeya que los turistas. Digo, ¿cómo puede decir eso? Y me dijo, sí, llegan oleadas de gente y se llevan todos los pedazos, porque por lo menos con el Vesubio quedó aquí los vestigios, pero ahora los turistas se llevan todo. Y se está perdiendo gran parte del patrimonio por los turistas. Esa noción de la industria sin chimeneas me da la impresión que se ha caído. No tiene sentido. Algo señalaba Jordi respecto de La Habana. Independientemente de la posición que uno tenga en La Habana en términos políticos y económicos, hoy día la gran diferenciación social se está produciendo por el dólar. Y el dólar es turismo. Eso es contaminación. Buena o mala, pero es contaminación. Depende del punto de vista en que uno esté. Por ahí también entran temas políticos. Buenos o malos, depende del punto de vista que sea, pero contamina. Las Islas Galápagos en mi país ya estableció un cupo máximo para que justamente el turismo no socave esto. Entonces yo creo que tenemos que cuestionarnos qué turismo es el que necesitamos, qué turismo es el que debemos producir. Ese turismo que se hace sobre la base de la butiquización que les decía hace un momento, es un turismo que está dirigido a un estrato medio, que no es otra cosa más que un nicho de mercado, que va a los lugares que previamente ya ha conocido, porque los ve en la postal o los ha visto en otro lugar, y simplemente va a tomarse una foto en ese lugar para regresar a su casa y decir estuve aquí. Es la única diferencia, porque ya ha conocido previamente. Y entonces a mí me parece que el turismo tiene que ser debatido. Yo hace poco hice justamente un trabajo sobre los centros históricos y el turismo y me quedaba absorto de eso. Tenemos que discutir el tema turístico. En segundo lugar, tenemos que discutir el tema del comercio. No es suficiente con, entre comillas, esa profilaxis que hacemos del espacio público retirando a los vendedores ambulantes. Porque la calle no es solo una construcción, no es un edificio. Y entonces lo que tenemos que ver son los circuitos de comercialización. ¿De dónde viene la mercadería? ¿A dónde va la mercadería? ¿Quién la vende? ¿Hay bodegas en los centros históricos? ¿Cuántas bodegas existen? ¿Dónde vive la gente que vende? Etcétera, etcétera. Porque el rato que nosotros producimos un desplazamiento de esta población, estamos rompiendo los circuitos de comercialización. Estamos deprimiendo ciertos tipos de usos de suelo que queremos o no queremos, pero por lo menos estemos conscientes. Los vínculos que hay entre el comercio ambulante y la producción industrial masiva, la producción industrial formal, es evidente. Y no solo eso, con los grandes mercados de la China, la India, etcétera, del Asia, de Vietnam, etcétera, está ahí presente. Entonces, cuando nosotros estamos, como dicen los chinos, el aleteo de la mariposa que se produce aquí, se siente en todo el mundo, cuando nosotros estamos sacando 10, 12, 15 mil vendedores ambulantes de la calle, estamos afectando esos circuitos de comercialización. Que si nosotros queremos afectarlos de ahí, pues vamos en esa línea. Creo que vale la pena ahí tener un gran debate. Y el tercero es el tema del capital inmobiliario.
bueno, y ustedes más que nadie, con la gran inversión inmobiliaria hecha por una persona. Algún día discutíamos respecto del financiamiento de los centros históricos en América Latina y habían tres modelos. El unipersonal, que estaría acá, el privado, que entre broma y en serio yo les planteaba a los amigos de La Habana que la inversión privada más grande que existe es el de La Habana Vieja, que en el resto de centros históricos prácticamente no hay inversión privada. Y Eusebio Leal se quedaba ahí y me decía, ¿cómo es eso? Le digo, sí, son los únicos que ustedes tienen inversión privada. No, no es cierto. Le dije, sí, ustedes tienen inversión privada española, canadiense. En unos casos son estatales, pero la mayoría de los casos son privadas. Entonces, no estamos discutiendo nacionalidad del capital, sino estamos discutiendo origen público o privado. Y en tercer lugar, un modelo que creo que está por construirse o que se está construyendo, que es un modelo no de cooperación público-privado, porque eso lo ha vendido al BID, al caso de Quito, y lo ha vendido, y ahora yo estoy incluso, siendo poco quiteño, desmontando el caso exitoso de Quito por esto de la cooperación público-privado, porque es súper interesante. Se formaron varias empresas, fundaciones, etcétera, donde los directorios están empresarios privados que deciden dónde se invierte la inversión pública, y una vez que esa inversión pública está hecha, ellos van con las concesiones a construir hoteles, restaurantes, etcétera. Entonces no hay ninguna inversión de riesgo ahí, ninguna. Toda es inversión pública. Y lo más interesante aquí es que ni siquiera el municipio cobra impuestos respecto de eso. No cobra impuesto predial, no cobra impuesto a la renta, no cobra impuesto al consumo especial, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay directamente una inversión pública de beneficio privado. Bueno, entonces estos tres sectores creo que vale la pena debatirlos, discutirlos, para que, por ejemplo, en el caso de lo turístico, el espectáculo no sea una ficción de la historia, que lo que hace es reconstruir un escenario. Y obviamente la lógica sea la lógica de la postal, que está cambiando porque ya la postal no tiene mucho sentido. Hoy día la postal ha sido sustituida por la Internet. Entonces esta cosa, o las guías, ¿no? Esta cosa de que uno iba a la catedral del Zócalo en Ciudad de México y uno sabía, ya conocía, porque se había leído todo, incluso conocía mucho más antes de venir que el rato que venía, hoy día ha sido sustituido por Wikipedia, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí hay un cambio, obviamente, por el tema de la tecnología. Y finalmente, y con esto sí termino, el centro histórico tiene que ser visto como un espacio en conflicto. Este conflicto entre el centro histórico de los sectores populares y estas políticas que buscan excluirlos e incorporar ciertos capitales y ciertos sectores residenciales de altos ingresos en este espacio. Y entonces, el gran conflicto tiene que ir, creo yo, en el proceso de redistribución de las ganancias que vienen del sector inmobiliario, turístico y comercial. Miren, en el caso de Quito se incrementó el turismo en el 78% desde el 2006 al 2008. Se incrementó en el 78%, una cifra muy alta. Pero ¿qué es lo que ocurre? El turismo en el centro histórico es de 5 horas. El consumo que se hace sobre el centro histórico es precario. Entonces, ¿cuántos recursos quedan en el centro histórico? Muy poco. Muy poco. Entonces hay que redistribuir eso. Y entonces ya no tienen que ser solo los circuitos turísticos y lo demás. Y por otro lado, hay que democratizar el poder simbólico. No puede ser que en el caso de Quito, vuelvo a plantearles porque es lo que más conozco, esta imagen de la ciudad colonial, de la ciudad española en el Ande, de la ciudad antigua, etcétera, sea el discurso que tenga peso. Y aquí son tres los constructores de este discurso hegemónico. Uno, el propio municipio. Dos, la cooperación internacional. Y tres, los medios de comunicación. Si no se trabaja en la construcción de un imaginario sobre el centro histórico dentro de los medios de comunicación, vamos a seguir dándole la espalda al centro histórico. Los medios de comunicación son fundamentales. Incluso la ciudad es un medio de comunicación formidable. Si eso es así, ¿cómo hacemos para que haya este proceso de redistribución y de democratización? Creo yo, nuevamente, que hay que construir el gran proyecto urbano. Y esto no es otra cosa más que el objeto del deseo. Es lo que creo que nosotros debemos tener, un objeto del deseo. Y aquí hay que retomar nuevamente
aquellos viejos postulados de la planificación urbana, en este caso ya no solo de la planificación física, que como ustedes saben nace en la época de la Revolución Industrial, sino que tenemos que verle como a este objeto del deseo construido a partir de un sujeto patrimonial, es decir, que tiene que haber una movilización social, tiene que haber una expresión explícita de los actores para ver qué se hace con ese patrimonio, sujeto patrimonial. Y que ese sujeto patrimonial tenga una voluntad, es decir, hacia dónde ir, y consciente un buen diagnóstico. Los diagnósticos de los centros históricos son muy sectoriales, son muy tecnocráticos, que no nos permiten tener realmente una visión de globalidad. Bueno, estas eran algunas de las ideas que quería ponerles a consideración de ustedes. Espero que sean compartidas en mucho, pero también espero que haya algunas que no lo sean. Muchísimas gracias.